Y vamos a continuar ya para la penúltima presentación. Tenemos el privilegio de tener un infectopediatra. Les comentaba al principio que luego tener médicos tratantes de niños que viven con VIH es poco frecuente porque pues, son pocos en el país. La doctora Dalia Berenice Rizzo Santos, por aquí estoy viendo su currículum, es médica egresada de la Universidad de Guadalajara, muy buenos promedios, hasta el lugar en el ENARM, muy bueno, ahí se ve la excelencia académica. Hizo especialidad en pediatría médica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente y su especialidad en infectología pediátrica en el mismo hospital y está certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría. Tiene múltiples actividades en cursos, talleres, pasantías en el extranjero, trabajos en congresos, jornadas, eventos, simposios, etc. Entonces lo voy a dejar con la doctora Dalia Rizzo. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, yo escucho bien. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto que me den la oportunidad de presentar este tema. Y justo en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de esta infección en nuestros pacientes pediátricos. Pues bueno, como sabemos, la infección por VIH ha pasado de ser una enfermedad invariablemente mortal a actualmente una enfermedad que, si bien no es curable, es completamente controlable y que actualmente con las opciones terapéuticas, pues una persona que vive con VIH tiene una expectativa de vida prácticamente normal y que afortunadamente es posible ahora con el concepto de indetectabilidad, intransmisibilidad, es posible que ellos tengan una pareja y una familia sin riesgo de infección. Entonces, bravo por todos estos avances. Sin embargo, muchas veces el panorama en nuestros pacientes pediátricos no es tan bueno. ¿Por qué? Porque hay múltiples factores que pueden complicar o hacer el manejo un poco más difícil, mucho más difícil. De entrada, la mayoría de nuestros pacientes pediátricos se infectan por vía vertical. Entonces, desde que dan su primer respiro, pues ya tienen actividad viral y esto va a afectar principalmente en una etapa de desarrollo y diferenciación celular vital. Entonces, de entrada, muchas veces el neurodesarrollo, la capacidad cognitiva no es la misma. La mayoría de los pacientes recién nacidos son asintomáticos. Entonces, esto, si nosotros no hacemos el diagnóstico en la madre, pues va a ser muy difícil que yo me dé cuenta que un recién nacido tiene la infección. Y la progresión de la enfermedad hay que tomar en cuenta que es diferente en los adultos, progresa mucho más rápido en la etapa pediátrica y como podemos observar aquí, la edad media de progresión a SIDA es de 4 a 6 años y muchas veces desafortunadamente la sintomatología es inespecífica y si no tenemos en cuenta la posibilidad diagnóstica, pues va a ser difícil darnos cuenta y actuar a tiempo. Entonces, a pesar de que son síntomas inespecíficos, hasta un 60-90% de los niños ya tienen un dato de alarma en el primer año de vida. Entonces, es importante difundir esta información para tratar de hacer un diagnóstico temprano. Sin tratamiento, la mediana de supervivencia en pediatría es de 7.1 a 8 años de edad. Entonces, es muy importante, si bien no son tantos pacientes como en la población adulta, pues es algo que podemos hacer un gran impacto, ¿no? Esto por un lado. ¿Y por qué también es difícil? Porque, bueno, las recomendaciones terapéuticas, la mayoría pues van a partir de estudios realizados en adultos. Entonces, muchas veces las recomendaciones no aplican, sobre todo en los niños menores de 3 años. Tenemos problema porque no hay tantas presentaciones pediátricas de la mayoría de los antirretrovirales. Entonces, pues tener un pequeño de 2 años dándole estas pequeñas, grandes tabletas, pues eso dificulta un poco el apego al tratamiento. Y por supuesto que son un grupo extremadamente vulnerable. ¿Por qué? Bueno, muchas veces hacemos el diagnóstico primero en el paciente, en el niño, y después se diagnostican los padres. Entonces, esto hace una disfunción familiar terrible. Y pues obviamente esto impacta mucho en el apego al tratamiento. Muchos de nuestros pacientes son huérfanos y dependen de un cuidador que pues aquí en México la mayoría de las veces pues es la abuelita, ¿no? La abuelita de 75 años que tiene otros 7 nietos que cuidar y a veces pues eso implica o impacta mucho en el apego al tratamiento. Hay muchísimo estigma social y desafortunadamente también incluso en el personal de salud. Esto lo tenemos que cambiar, pero ya, y también hacen mucha falta redes de apoyo para esta población.
Entonces, una vez que logramos sobrepasar todo esto, viene otra traba, la adolescencia. En la adolescencia es otro pico en donde muchos pacientes pueden tener un abandono al tratamiento, pues obviamente todo el conflicto por ende de la adolescencia, más aparte, pues pueden iniciar con prácticas de riesgo, tienen alto riesgo de trastornos psicológicos, psiquiátricos, abusos de drogas. Entonces, si no llevamos de la mano, si no tenemos las suficientes redes de apoyo, pues aquí otra vez todo nuestro trabajo se va al traste. Entonces, como vemos, afortunadamente les digo, de todos los casos de VIH en nuestra población mexicana, menos del 4% son niños. Eso es bueno. Pero, por ejemplo, en el 2020 observamos que este año se han reportado 17 casos que tienen un origen perinatal. Solamente uno por acá fue por transmisión sexual, que estaba entre los 10 y los 14 años. De aquí lo importante o lo que llama mucho la atención es que la mayoría de los casos identificados, los observamos aquí, entre el 1 y los 9 años de edad. Casi todos entre los 5 y los 9 años de edad. ¿Por qué? Porque ya en ese momento ya es muy evidente la infección, pero muchas veces en este punto ya es demasiado tarde para mejorar pues la calidad de vida del paciente y evitar los riesgos. Entonces, tenemos que esforzarnos por hacer diagnósticos más tempranos y principalmente la prevención. Entonces, el 95% de nuestros pacientes pediátricos se infectan porque la mamá tiene VIH. Entonces, de aquí, el riesgo de infección solamente es en el 10% inútero y la mayoría de infecciones inútero aparecen en el tercer trimestre. La mayoría de los pacientes se infectan al momento de nacer. Si nacen por vía vaginal, por contacto con secreciones, por supuesto, uso de forceps, ruptura de membranas, eso incrementa el riesgo. Y el otro riesgo más importante, pues, es la lactancia materna. Entonces, vamos a ver que existen 3 momentos importantes para la transmisión, pero la principal es al momento del nacimiento y la alimentación de nuestro paciente. Obviamente, hay factores de riesgo que hacen que incremente el riesgo de que mi bebé nazca infectado. Obviamente, si la mamá tiene más de 1000 copias, si tiene un recuento bajo de CD4, si la mamá ya tiene como tal SIDA en el momento del embarazo, si el bebito nace prematuro, si tiene una ruptura de membranas de más de 4 horas, si nace por vía vaginal y si le damos lactancia materna, pues bueno, aquí en definitiva pues el riesgo es altísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y lo más importante, pues, es la prevención, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hacer la detección en la mujer embarazada. ¿De acuerdo? Entonces, antes solamente hacemos la prueba pues a las pacientes que tenían factores de riesgo, pero actualmente, tanto para las guías nacionales como las guías internacionales, la indicación es realizar la prueba para VIH a todas las embarazadas, sin excepción y sin excusa. Y tenemos que hacer la prueba de detección de anticuerpos, 2 pruebas, ¿ok? La primera, de preferencia prenatal, si es una paciente que está planeando el embarazo, o en el primer trimestre. Y una segunda en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor la primera pudo haber coincidido que estaba en un periodo de ventana y no lo detecté, o incluso el riesgo de infectarse durante el embarazo y entonces ya detectarse en el tercer trimestre. Entonces, es importante recordar que son 2 pruebas. Y la verdad es que a la mayoría solamente les hacen una prueba en el segundo trimestre, casi todas nos llegan así. Si es que pues se las hacen, en algunas ocasiones pues se olvida tomar la prueba, pero es muy importante recordar que son 2 y es lo que está indicado por nuestras guías. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para tratar de evitar esta infección? Una, terapia anteparto. Identificar a la mamá que tiene la infección e iniciar la terapia antirretroviral en ese momento, que es una urgencia. No necesita una prueba confirmatoria, con una prueba rápida positiva y está embarazada. En ese momento inicio tratamiento y ya le pido una segunda prueba o pido la confirmatoria y después vemos. Pero en ese momento inicio terapia antirretroviral. Observamos que si yo logro mantener una carga viral menor a 50, el riesgo disminuye a 0.3%. Entonces es un impacto importantísimo. Ahora, que si a lo mejor me di cuenta del diagnóstico en el tercer trimestre, bueno, no importa, en ese momento no inicio terapia antirretroviral y se ha visto que cada semana adicional que yo use la terapia reduce el riesgo de transmisión en 8% cada semana. Entonces, nunca es tarde para iniciar la terapia antirretroviral y no hay contraindicación, hay que hacerlo. Todos los bebitos, bueno, todas las madres, aunque estén con terapia antirretroviral y estén controladas, se les tiene que dar sidobudina. ¿Por qué? Porque este es uno de los antirretrovirales que mejor
penetran o pasan la placenta y que logran mayores concentraciones en secreciones genitales. Entonces, a todas se les tiene que dar sidobudina. Las guías dicen que tiene que ser intravenosa. La verdad es que en México es muy difícil conseguirla, pero no importa, se puede dar vía oral. Y de preferencia, si sabemos que la mayoría se infectan al momento de pasar por el canal de parto, pues es programar una cesárea electiva a las 38 semanas de gestación, idealmente antes de que inicie el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque al momento de iniciar el trabajo de parto, en las contracciones puede haber pequeñas paso de sangre pues, materna por la placenta y entonces ocurrir la infección. Entonces, de preferencia, cesárea electiva sin trabajo de parto. Y todos los bebés nacidos de mamás con infección por VIH tienen que recibir profilaxis. Y la profilaxis se basa con sidobudina por 4 semanas si es un recién nacido con bajo riesgo, y los bajos riesgos pues, son los que hicimos todas estas maniobras, o una terapia doble, sidobudina a la lamivudina por 6 semanas a los pacientes que no se tomaron estas medidas. Y, por supuesto, está contraindicada la lactancia materna. Hay algunas otras situaciones, por ejemplo, África y todo, que, pues bueno, se les da, porque no hay otra opción, pero aquí en México está contraindicado, ¿ok? Y la profilaxis tiene que ser lo antes posible. Dentro de las primeras 6 a 12 horas de vida tenemos que iniciarlo, pero lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a la clínica, obviamente los bebitos que se infectan in útero usualmente nacen con síntomas o progresan muy rápido, y los bebitos que se acaban de infectar al momento de nacer o por lactancia materna usualmente progresan de una forma más lenta. Vamos a ver la historia natural de la enfermedad. Todos conocemos este cuadro que es muy famoso, es en adultos, que vemos que a partir de la infección pues hay una viremia inicial que coincide con un síndrome retroviral agudo. Posterior de aquí pasa una fase de latencia que puede durar hasta 8 a 10 años para entonces empezar con una inmunosupresión severa, datos de SIDA y muerte. Pues bueno, esta curva no es igual en pediatría. Vamos a ver que primero, pues bueno, adquirió la infección al nacer. Si se infecta al momento de nacer, pueden ser asintomáticos, o si se infectan antes, la mayoría nacen con adenomegalias, con hepatosplenomegalia, casi todos. Y si es así, el 40% progresa a SIDA antes del año de edad y tienen una mortalidad muy alta. Si no, si es un paciente asintomático, entonces viene un periodo de incubación más o menos de 5 meses en promedio. ¿Por qué? Porque la carga viral pues inicialmente es baja y ahí empieza la replicación. Y entonces empiezan a aparecer síntomas inespecíficos, pero que si los recordamos ya dejan de ser tan inespecíficos. Uno de los más importantes, linfadenopatía. Si un bebito tiene menos de 1 año y tiene un ganglio de más de 1 centímetro, ya sea cervical o axilar, eso no es normal, hay que abordarlo. Si es un paciente que tiene candidiasis oral, la mayoría de los bebitos tienen Muguet, sí, pero esta va a ser una candidiasis que va a persistir por más de 2 meses y que no remite incluso con tratamiento. Eso ya es un foco de alarma. Pacientes que tienen hepatosplenomegalia, por supuesto, y muy importante, la mayoría también tienen dermatitis seborreica, que son bastante llamativas y que son difíciles de tratar. Y obviamente cualquier paciente con falla de Megro. Si vemos que no gana peso o que tiene retraso psicomotor, también pues es un foco de alarma para pensar en esta posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, hasta un 15-25% empiezan con infecciones bacterianas graves. De estas, las principales son sepsis, neumonías, abscesos recurrentes, eso sí es muy común, y meningitis. Y, perdón, incluso pueden algunos empezar con algunas infecciones oportunistas. Y de estas, las más comunes es la neumocistosis y la encefalopatía asociada a VIH. Si esto pasa antes del año, la supervivencia es inferior a los 2 años. Se ponen muy, muy graves. Si no, pues bueno, la edad media de progresión a SIDA es de 4 a 6 años. Y como vemos, el riesgo de progresar a SIDA durante el primer año es alto y va a disminuir a partir del primer año un 2 a un 3% anual. La mortalidad durante el primer año es alta, del 16%, después de ahí decrece a un 3.5% anual hasta los 7 años, cuando otra vez la mortalidad incrementa de forma exponencial, y la supervivencia media es de 7 a 8 años. Entonces, muy importante tener en mente la posibilidad diagnóstica, y que es muy importante para evitar toda esta progresión de la enfermedad, hacer un diagnóstico temprano. Y sabemos, pues, igual que en los adultos, tenemos que hacer una clasificación en cuanto a esta infección, si es una clasificación clínica y una clasificación inmunológica.
Esto en base a el recuento de CD4. Pues bueno, sabemos que en los adultos menos de 200 CD4 nos indica una inmunosupresión grave, pero en pediatría vamos a recordar que si mi bebé tiene menos de un año, menos de 750 CD4, eso ya es inmunosupresión severa y tengo que iniciar profilaxis. Si tengo entre 1 y 5 años, mi corte son 500 CD4, ¿de acuerdo? Entonces esto sí cambia y sí impacta pues en cuanto al inicio de las profilaxis. Entonces esto hay que recordarlo siempre. En cuanto a la clasificación clínica, pues bueno, es muy similar a los adultos. La categoría N pues es asintomático, la categoría A son síntomas leves, la categoría B pues ya son síntomas moderados, que aquí ya entran lo que son las infecciones bacterianas graves, una infección por citomegalovirus, herpes zóster, por ejemplo, que no es tan común, una fiebre persistente, varicela diseminada, por ejemplo. Y la categoría C, que ya son síntomas graves o enfermedades definitorias de SIDA como tal, que también pueden ser, pues prácticamente son la mayoría, pues las mismas que en adultos, pero con ciertos bemoles. En los niños es mucho más común la esofagitis por cándida, si presentan diarrea crónica. La infección diseminada por citomegalovirus es muy, muy importante en pediatría. Hay infecciones crónicas o diseminadas por herpes simple, infecciones recurrentes por varicela o parotiditis de repetición. Muy importante, muchos niños debutan con tuberculosis y la mayoría van a tener falla de Medro y ya eso es, si aún no teniendo ninguna otra infección, eso ya es condición definitoria de SIDA. La infección por MAC no es tan común en pediatría, se presenta en menos del 14%, a diferencia de los adultos. También es menos frecuente encontrar infección por Cryptosporidium o criptococosis o incluso toxoplasma. Esto más lo encontramos ya en el paciente escolar o en el adolescente. En el lactante realmente es raro. La coinfección por hepatitis C también pues, es muy bajita a comparación de los adultos, afortunadamente. Entonces, vemos que tenemos una mortalidad alta, entonces tenemos que tener una alta sospecha clínica y recordar que pues es una infección sintomática, aunque como vemos son síntomas a veces que inician medios raros, no muy específicos, pero tenemos que tomar en cuenta la posibilidad diagnóstica. Si yo no pienso en la posibilidad diagnóstica, pues nunca voy a llegar a hacer el diagnóstico, ¿vale? Ahora, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de VIH en niños? Pues lo voy a separar en dos grupos, los menores de 18 meses y los mayores de 18 meses. Si tengo menos de 18 meses, las pruebas que tengo que utilizar son las pruebas que detectan directamente el virus, o sea, la carga viral, una PCR para VIH. No voy a pedir anticuerpos específicos, o sea, no voy a pedir ELISA, no voy a pedir pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque los bebés pueden tener anticuerpos maternos circulantes y el que me salga un ELISA positivo no quiere decir que el paciente tenga la infección, pueden ser los anticuerpos maternos, ¿de acuerdo? Entonces, en los mayores de 18 meses la indicación es pedir directamente carga viral. En los mayores de 18 meses, ya es como en los adultos, vamos a hacer las pruebas serológicas, podemos hacer una ELISA para VIH o una prueba rápida, y resultar positivo, pues ya pedimos la prueba confirmatoria, al igual que en los adultos. Entonces, si es un bebito menor de 18 meses, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir las cargas virales. Observamos, como les comento, la mayoría se infectan al momento de nacer, entonces al principio la carga viral va a ser muy bajita. Entonces, la primera semana de vida, la PCR puede identificar del 22 al 55% de los infectados. O sea, me puede salir esa primera prueba negativa y está infectado. Ya a las 4 semanas, ya la carga viral empieza a incrementar y entonces ya en el 90% de los casos lo identifico y me sale la PCR positiva. Y en definitiva, detecta el 100% de los 3 a los 6 meses. Entonces, por este motivo, se van a hacer 3 pruebas en los bebés. Obviamente, este es en el caso de un bebito que yo ya sé que está expuesto y que le voy a dar seguimiento, ¿vale? Voy a tomar la primera prueba entre los 14 y los 21 días. La segunda prueba entre el primero y el segundo mes, de preferencia una vez que termina la profilaxis antirretroviral, y la tercera a los 4 a los 6 meses, ¿de acuerdo? Si estas 3 me salen negativas, entonces, ¿qué es lo que sigue? Esperarme hasta los 18 o 24 meses de vida, le pido su ELISA, si sale negativo, perfecto, no se infectó, todo bien, y tan. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Si tengo 2 resultados positivos por PCR en determinaciones de sangre diferentes. Entonces, si esta primera me sale positiva y esta segunda me sale positiva, ya no tengo que pedir la tercera y mucho menos no tengo que esperarme hasta la prueba confirmatoria para iniciar tratamiento. En este momento puedo iniciar la terapia antirretroviral. Entonces, es muy importante recordar
que solamente con 2 resultados positivos puedo iniciar la terapia, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de que un paciente puede iniciar la terapia antirretroviral a los 6 meses de vida, incluso antes. Como les comentaba, la profilaxis va a ser en todos los niños expuestos, ya les había comentado, entre las 6 a 12 horas de vida, máximo 72 horas de vida. Después, pues realmente no se ha visto utilidad. Y los pacientes de alto riesgo, que es que los que tenían una carga viral materna más de 1000, que no tenían tratamiento antirretroviral, no recibieron profilaxis, nacieron por vía vaginal, tuvo ruptura de membranas y le dieron lactancia, tienen que recibir 2 fármacos. Las guías recomiendan principalmente sidobudina, nevirapina, pero no tenemos aquí, entonces la opción es sidobudina, lamivudina. Importante la sidobudina, hay que vigilar complicaciones porque principalmente pues hay toxicidad medular y puede ocasionar anemia, pero la mayoría resuelven solos a las 12 semanas para que estarlos vigilando. En cuanto a las dosis, bueno, no se preocupen, todos tenemos el celular a la mano y podemos googlear y ver sobre todo nuestra guía de práctica clínica. Aquí viene esta tablita porque la dosis es dependiendo de las semanas de gestación, pero bueno, eso lo podemos googlear y no pasa nada, pero es muy importante que esta profilaxis pues se tiene que iniciar en el momento del nacimiento, no podemos esperar a derivarlo con el infectólogo pediatra para que le calcule la dosis, ¿no? Entonces muchas veces esto lo hace el gine o lo hace el médico general, el interno, no sé, entonces es muy importante que todo el mundo sepa pues la importancia del inicio de la profilaxis y las dosis, ¿vale? Entonces, ya tengo a mi paciente, desafortunadamente se infectó de primera vez, ya sea que tenga 6 meses o a lo mejor ya tiene 8 años. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, pues una historia clínica completa, ¿no? Hay que preguntar acerca de los antecedentes perinatales y de aquí, pues, principalmente ver en dónde fallamos, qué fue lo que pasó por lo cual este paciente terminó infectado para, pues, tratar de mejorar en ese aspecto. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, es muy importante, en este caso, ver la estructura dinámica y familiar, identificar y concientizar al cuidador primario. Hay que hacer una evaluación completa del desarrollo psicomotor y neurocognitivo. El esquema de vacunación es muy importante. Desafortunadamente hay mucha desinformación en este aspecto y muchas personas piensan que los pacientes con VIH no se pueden vacunar. Sabemos que las vacunas que están contraindicadas son las vacunas de virus vivos atenuados, pero siempre y cuando el paciente tenga una inmunosupresión severa. Si tengo un nivel de CD4 normales de manera sostenida por más de 6 meses, yo puedo aplicar todas las vacunas sin ningún problema. Es como un paciente que no tiene infección, ¿ok? Si estoy en tratamiento, estoy en control y no tengo inmunosupresión, le puedo aplicar todas las vacunas, ¿vale? Obviamente ver qué patologías o qué antecedentes tiene. Antecedentes farmacológicos, muchas veces ya nos llegan pacientes de 8 o 9 años multitratados porque pues presentaron falla pero por mal apego al tratamiento o incluso tuvieron reacciones adversas a los medicamentos. Entonces, eso es muy importante para tratar de armar un nuevo esquema antirretroviral. Tenemos que hacer una exploración física muy acuciosa y principalmente descartar infecciones oportunistas porque de esto depende mucho al momento de inicio de la terapia antirretroviral. Obviamente, como ya vimos, vamos a hacer la estadificación de la infección acorde a la clínica y a su recuento de CD4. En cuanto a laboratoriales, pues bueno, vamos a pedir generales, pero lo más importante es mi función renal, mi función hepática, mi biometría hemática, el perfil lipídico, porque vamos a ver que la mayoría de nuestros pacientes vamos a iniciar antirretrovirales de la familia de los inhibidores de proteasa y esto me puede ocasionar alteraciones a este nivel, entonces hay que tener controles y muy importante descartar coinfecciones, como ya lo vimos en una plática previa, el VIH muchas veces no viene solo y en pediatría no es la excepción, entonces tenemos que buscar o descartar principalmente virus de hepatitis B, C, citomegalovirus, toxoplasma, sífilis, que vemos que hay un incremento bastante importante, infección por herpes y, por supuesto, tuberculosis. A todos los niños, aunque no parezca tener factores de riesgo, tenemos que descartar tuberculosis activa o latente. Y si bien el infectólogo pediatra pues, es el más idóneo, el más indicado para liderar el tratamiento del paciente pediátrico con VIH, necesitamos un equipo multidisciplinario, necesitamos mucho apoyo por pediatría, por médicos familiares, mucho aporte por parte de psicología, que a veces esto es lo que se nos escapa un poquito, pero es vital para el apego al tratamiento y el
pues el buen estado mental tanto del paciente como de la familia, psiquiatría también, por supuesto, nutrición es súper importante, odontología, enfermería, trabajo social. Muchas veces la enfermera cuando llega el paciente a aplicación de sus vacunas son las que lo pesan, la miden su perímetro cefálico y ahí se dan cuenta así como que sabe que su hijo está desnutrido o no tiene un desarrollo adecuado y ellas inmediatamente pueden detectar algún problema y entonces derivarlo, ¿no? Entonces es muy importante el trabajo en equipo. Ahora, ya tengo el diagnóstico de infección por VIH. ¿Cuándo voy a iniciar el tratamiento? Pues bueno, tenemos un estudio que se hizo en adultos. Obviamente no hay un estudio tan similar en pediatría por cuestiones éticas. Pero bueno, los dos estudios más grandes que fueron el SMART y el START se evaluaron pacientes adultos en los cuales compararon a los pacientes que no les iniciaban la terapia antirretroviral hasta que tuvieron una disminución de CD4 versus los que se les iniciaba la terapia antirretroviral aún con CD4 normales y que estaban asintomáticos. Entonces compararon y vieron cómo les iba. Pues en definitiva, de hecho, uno de los estudios lo tuvieron que suspender porque la evidencia era contundente en el sentido de que los pacientes que no les iniciaban la terapia antirretroviral antes de que hubiera inmunosupresión tenían más riesgo de progresión a SIDA, más riesgo de enfermedades serias no relacionadas a SIDA, mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de cáncer y, por supuesto, muerte. Entonces, actualmente, tanto aplica como adultos, se aplica en pediatría, hay que iniciar la terapia antirretroviral lo antes posible. Y bueno, también hay que recordar que no es solamente tratar la inmunosupresión. Sabemos que la infección por VIH va a ocasionar una disfunción del sistema inmune y va a ocasionar un estado proinflamatorio persistente que eso me puede conllevar a patologías graves no relacionadas a SIDA. Y en niños, principalmente, hay trastornos del neurodesarrollo. O sea, hay estudios que comparan que los niños, entre más tardíamente se les inicia la terapia antirretroviral, tienen menor coeficiente intelectual, trastornos del lenguaje y retraso psicomotor. Entonces, no tenemos que esperar, tenemos que iniciar la terapia antirretroviral. Ahora, en cuanto a tratamiento antirretroviral, pues bueno, puede llegar a ser muy complejo, pero hablando de un paciente de primera vez, nunca ha recibido tratamiento antirretroviral, mi base de tratamiento va a ser con 3 fármacos. Mi backbone o mi base van a ser 2 fármacos inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de los nucleósidos, más uno de estas 3 familias, más un inhibidor de proteasa, más un análogo no nucleósido, más un inhibidor de integrasa. ¿Y cómo yo voy a decidir en cuanto a estos 3? Pues en pediatría aquí sí tengo que poner muy a peso lo que es el peso y la edad del paciente, ¿vale? Ahorita pues los inhibidores de integrasa están mostrando que pues son el boom, son lo máximo, perfecto, pero en los niños menores de 3 años, la verdad es que el efecto pues de los inhibidores de integrasa como que no está muy claro. Entonces vamos a ver, esto es lo que recomienda la guía americana, que es la más actualizada, se actualizó en marzo del 2020. Ellos recomiendan de esquema base o mi backbone, es este primer cuadrito. En recién nacidos a 6 años, ellos recomiendan sidobudina lamivudina de inicio. Si tengo más de 3 meses, puedo utilizar abacavir lamivudina, por supuesto. Tenofovir y TAF, que pues son la base del tratamiento en los adultos, no lo vamos a utilizar de entrada en menores de 2 años. Podemos utilizar o está aprobado por la FDA al utilizar TDF en mayores de 2 años, pero obviamente con la consecuente toxicidad renal y disminución mineral ósea, que pues imagínense un niño que empiece con este tratamiento desde los 5 años, ¿cómo vamos a estar a los 25, a los 30 años de edad? Entonces, usualmente esto lo dejamos como una terapia secundaria, pues, y obviamente ya armando esquemas, pues, cuando hay falla al tratamiento. TAF también lo podemos utilizar en pediatría, pero siempre y cuando tenga más de 6 años y pese más de 25 kilos, ¿vale? En cuanto a mi tercer agente, si tiene menos de 3 años el paciente, lo recomendable es utilizar lopinavir ritonavir, que es un IP, o raltegravir, que es un inhibidor de integrasa. La verdad es que raltegravir es una excelente opción. Sin embargo, aquí en México, bueno, en el IMSS, por ejemplo, no lo tenemos libre. Necesitamos presentar el caso a ELGERA, que es una asociación pues, a nivel nacional, para ver si lo aprueban. Pero, por ejemplo, esto lo dejamos para los pacientes que no toleran el IP porque hacen alteraciones de los lípidos muy importantes, pacientes que están en extrema gravedad, que tienen cargas virales increíblemente altas y que tienen alto riesgo pues, de fallecer para tratar de controlar o disminuir la carga viral de forma rápida.
O también los pacientes que tienen coinfección por tuberculosis, que aquí sabemos que los IPs pues tienen una gran interacción con los antitubérculos. Entonces, en estas opciones sí utilizamos raltegravir. Si tiene más de 3 años y pesa menos de 25 kilos, podemos utilizar atazanavir o darunavir o raltegravir. Si pesa más de 30 kilos, ya actualmente lo que fue el estudio Odyssey y el Impact P1093 aprobó el uso de dolutegravir. Entonces es una opción bastante buena, pero siempre y cuando pese más de 30 kilos. Y importante recordar que cuando ya si es mujer, entre la adolescencia, pues a lo mejor dolutegravir con esta asociación de trastornos del tubo neural, a lo mejor esta no es una muy buena opción, pero obviamente pues ya esto se va individualizando. Si pesa más de 25 kilos, también podemos tener esta opción de elvitegravir que viene coformulado con TAF y tricitabina. Y pues esto es una maravilla porque pues de un niñito que toma, no sé, 4 tabletas al día o más, a decirle, no, pues ya te vas a tomar una, pues es como que una bendición. Y Biktarvy está autorizado, pero para mayores de 12 años y que pesen más de 25 kilos, ¿de acuerdo? Pero entonces, inicialmente, casi todos vamos a empezar con cividina y lopinavir, ritonavir, si es un paciente, si es un lactante menor. El efavirenz, antes la verdad es que es bueno, responde muy bien, pero lo podemos utilizar a partir de los 3 años de edad y como tiene una baja barrera genética a la resistencia, y la verdad es que en pediatría es muy común que se les olvide 1, 2 o a lo mejor 3 dosis, pues hacen resistencias muy rápido. Entonces, la verdad es que actualmente efavirenz no lo tomamos pues como una de las principales opciones. Esta es la guía mexicana. De igual forma, coincide que en los menores de 3 años vamos a utilizar lopinavir y ritonavir más 2 análogos de los nucleócidos, que es el esquema que pues la mayoría iniciamos, ¿de acuerdo? Alternativo, pues raltegravir. Y si tiene más de 3 años, lopinavir y ritonavir o atazanavir y ritonavir más los no nucleócidos, ¿de acuerdo? Acá también preferido, siguen recomendando efavirenz, pero pues les comento, no lo utilizamos tanto. Pero obviamente pues hay pacientes para todo. Y como alternativa, daltegravir, siempre y cuando pese más de 30 kilos, y el elvitegravir coformulado que les comentaba, siempre y cuando pesen más de 35 kilos. Y el Biktarvy, que pues ahora está aprobado, pero para hasta mayores de 12 años. Obviamente faltan estudios para ver si a lo mejor podemos darlo desde antes. ¿Qué es lo único que me contraindica el iniciar la terapia antirretroviral? Bueno, médica, que tenga una meningitis por tuberculosis o una criptococosis. En este marco, sí tenemos que diferir el inicio de la terapia antirretroviral por lo menos 2 semanas, o iniciar primero el tratamiento dirigido para estas infecciones y esperar por lo menos 2 semanas, porque si iniciamos la terapia antirretroviral, pues existe el riesgo del síndrome de reconstitución inmune e incrementa la mortalidad. Entonces, estas son las únicas situaciones en las cuales médicamente yo puedo decir, no le voy a iniciar, no voy a esperar. Y hay obviamente contraindicaciones relativas, que es que pues hay un rechazo al diagnóstico por los padres, por el cuidador o incluso por el paciente que no quieran iniciar el tratamiento antirretroviral, que tengan problemas de dinámica familiar muy importante y que no vayan a garantizar la adherencia a la terapia antirretroviral. Si no la garantizan, pues obviamente va a fallar, no tiene sentido iniciarla, o que pues no se haya decidido quién va a ser el cuidador primario del paciente. Pero obviamente pues no los vamos a dejar ir, hay que seguirles dando seguimiento clínico y hay que determinar su carga viral y su CD4 cada 3 meses e iniciar la terapia antirretroviral inmediatamente en cuanto veamos que los CD4 empiezan a bajar o que obviamente tengan alguna enfermedad oportunista o que vaya incrementando la carga viral. Y sobre todo, pues, tratando de apoyar a la familia. Esto es mucho de empatía con el paciente y con el núcleo familiar. Y la verdad es que la mayoría se logra pues un adecuado control siempre y cuando la parte médica pues haga su trabajo con empatía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como vemos, esta infección puede ser pues realmente catastrófica, no solamente para el paciente, sino para todo el núcleo familiar. Vemos que más del 90% de los casos en los niños se infectan por vía perinatal. Entonces, ¿es posible erradicar la transmisión vertical? Por supuesto que sí, ya lo vimos. Tenemos varios puntos en donde incidir para prevenirlo. Y obviamente no es tarea fácil, no es simple, entonces necesitamos trabajar en equipo.
para poder erradicarlo. Y la verdad es que vale la pena el esfuerzo, el hecho de evitar una infección en un bebito. Al final decirle a la mamá, ¿sabe qué? Aquí está su resultado negativo, no tiene infección por VIH, no se imaginan el impacto que tiene tanto pues en la madre y pues en la vida del paciente. Entonces, muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda. Hola, doctora. Magnífica Hola, hola. presentación, muy completa. Gracias. Gracias por el tiempo y por perdón del retraso. Ya ves que cuestiones de los simposios en línea que siempre tienen, pues estamos aprendiendo, pues. Claro, claro. A ver, no hay preguntas. Yo te quiero preguntar, a Sí. largo plazo con los niños, Uh-huh. eh, ¿qué tan, qué tan frecuente es que lleguen adolescentes, transiten a la vida adulta? Porque yo los veo de vez en cuando un adolescente que ya me lo mandan, Así pero es. no es tan común. No, no es tan común, pero bueno, aquí en México, desafortunadamente, digo, mucho problema viene en la etapa de la adolescencia porque muchos pacientes se pierden ahí, dejan el tratamiento, pero en general, afortunadamente, a pesar de que utilizan estas terapias antirretrovirales por largo tiempo, sí llegan a tener una esperanza de vida más o menos entre los 35 y los 40 años. Obviamente, ahorita con las nuevas terapias, quizá ya con la simplificación del tratamiento esto vaya a cambiar. Porque digo, mucho problema del apego y del abandono, pues es lo difícil de dar el tratamiento, y que son varias tomas al día, que son varias tabletas. Entonces, en el punto en el que lleguemos a la simplificación del tratamiento, yo creo que esta esperanza de vida quizá va a incrementar, pero mucho tiene que ver en el momento en el que yo haga el diagnóstico. Es muy diferente un paciente que yo lo detecto a los 8 años, que ya tiene desnutrición, que ya tiene antecedente de múltiples infecciones sistémicas, una inmunosupresión severa, que obviamente tienen un ambiente familiar desfavorable. Eso pues incrementa también mucho más su expectativa de vida. O sea, no es solamente el control de la enfermedad, sino es todo el ambiente y sobre todo, obviamente es diferente, como comentó, un paciente que se detecta al nacer a un paciente que me llega a los 12 años ya con muchísimas complicaciones. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Otra vez gracias. Le mandaremos su reconocimiento a Muchas Guadalajara. gracias. Gracias, gracias.